Capítulo número 60. La Quintrala. La leyenda de la Quintrala en Chile. Catalina de los Ríos Lisperger ha sido reconocida por la historia como la mujer más temida de Chile. Esto debido a la macabra historia que le persigue. La terrateniente vivió entre 1604 y 1665, como una aristócrata con el poder que nunca había tenido una mujer de la época, cometiendo las atrocidades más extremas, volviéndose un ícono del abuso y de la opresión colonial que aún, hoy en día, sigue generando temor y sorpresa por todo lo que fue capaz de hacer. Catalina de los Ríos Lisperger tenía un linaje que proviene del extranjero. Su padre, hijo del soldado español en la conquista de Chile, Gonzalo de los Ríos y Ávila, y de María Encio, hermana de Juan Encio, uno de los financistas de la expedición de Pedro de Valdivia. Era un encumbrado terrateniente de la sociedad colonial santiaguina, ostentando el grado de general del Real Ejército. Por otra parte, su madre, Catalina Lisperger y Flores, junto con sus hermanos, eran latifundistas, con haciendas en Santiago y sus alrededores, hijos del conquistador alemán Pedro Lisperger, llegado a Chile como parte del séquito del gobernador García Hurtado de Mendoza en 1557. Catalina y Gonzalo se casarían y terminarían dando a luz a dos niñas, Águeda y Catalina de los Ríos Lisperger. La Quintrala, quien heredaría toda la fortuna de sus padres, se convertiría en una acaudalada terrateniente. Se supone que Catalina de los Ríos Lisperger nació en el año de 1604. Cuando llegó a este mundo, un hogar repleto de comodidades le esperaba. Ese ser alojaba distintos genes, pues era una amalgama de varias razas. Las raíces amerindias, españolas y germanas que tenía definirían después de todo su esencia. Los padres de esa chiquilla vivían sin privaciones. Habían heredado estancias prósperas y enormes riquezas. La cuantiosa fortuna provenía de sus ancestros, de aquellos que con avaricia invadieron a las tierras chilenas. También la abuela materna de Catalina, ella les dejó otras haciendas. Ella era descendiente de una princesa inca acaudalada. El tiempo logró revelar el verdadero talante de la Quintrala. Se había transformado en una muchacha soberbia que maltrataba a los demás. Es probable que su exuberante belleza y poder le hicieran sentirse superior. Luego nació la creencia de que esa arrogante mujer era alguna hechicera que adoraba al diablo. La gente sostenía que en esa familia había brujas que eran demasiado peligrosas, que fueron iniciadas por un nigromante mapuche o algo así. Se dice que Catalina de los Ríos Lisperger envenenó a su propio padre. Un día que estaba muy enfermo, le dio sopa de pollo contaminada. Esto para heredar su fortuna. Años después, demostraría que nadie podría domarla, pues se casó con un tipo pusilánime. Cuando murió la hermana, todos los bienes quedaron a su cargo. Los abusos y las atrocidades de la terrateniente avanzaron sin parar. Eran sonados en toda la región. Su mal actuar no tenía límites. Se había ganado la fama de cruel y despiadada. Giraban sobre ella relatos macabros. De esto surgiría la leyenda de la Quintrala. El autoritarismo de Catalina siguió aumentando conforme pasaban los días. En ella habitaba un corazón ponzoñoso, el cual solía regocijarse con el dolor ajeno. Era alguien ruin, que trataba de modo infame a sus sirvientes. Las palizas y azotes que les propinaba a los infelices terminaban por mandarlos al otro mundo. Esa actitud represora sería también la desgracia de varios amantes que tuvo. Lograba atraparlos con sus encantos y los manipulaba a conveniencia. Al poco tiempo de someterlos, decidía desecharlos, ya que solo significaban un rato de diversión. Luego, ella misma los golpeaba sin misericordia. Gozaba de aquel sufrimiento hasta que no podían más y no resistían, y entonces desaparecían los cuerpos. Cuenta la leyenda que en un árbol le pareció vislumbrar el rostro del Salvador, de Dios. Entonces ordenó que de esa madera labraran un crucifijo. Este era testigo de sus atropellos. Se lo entregó a los frailes agustinos, porque no soportaba aquella mirada, la cual era recriminadora.
Después, sería conocido como el Cristo de Mayo. Quienes osaban desafiar a la temible latifundista no vivían para contarlo. Las lenguas decían que era la hija del demonio, por hacer rituales negros. Llegó a murmurarse que había aniquilado a muchos de sus trabajadores. Gracias a su poder y a su abuso, se empezó a amasar una mala fama, la cual le permitía doblegar voluntades. La mantenía indemne de las autoridades. La maldad de la Quintrala perduró hasta el ocaso de su vida. La implacable edad le mermó el atractivo, pero conservaba todavía un espíritu putrefacto. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Allí fue cuando aprovecharon su debilidad. La acusaron de cometer unos 40 crímenes, así que se inició un juicio contra ella, que ya había sido acusada una vez de parricidio y otra de asesinato. Comenzó un proceso por la matanza lenta y cruel de su servidumbre. El juicio se llevó adelante con mucha lentitud. Esto debido a las relaciones de la Quintrala, las cuales seguían contando, al igual que su dinero. El proceso fue muy publicado. La gente se enteraba de qué estaba pasando exactamente. No estuvo exento de las influencias de su nombre y las relaciones familiares con los oidores, quienes favorecieron a la causa de la acusada, a la que se le atribuía en total la autoría de unos 40 crímenes, lo que contribuyó a acrecentar el mito surgido en torno a su figura. Como resultado de las influencias ejercidas, del dinero y del poder, el juicio se estancó y Catalina fue liberada. Y como siempre, burló la justicia. De la muerte no podría escapar. Pronto tendría que rendirle cuentas. Falleció a los 61 años, y aún se desconoce dónde quedó enterrada, además de pedir por el descanso eterno de sus víctimas. Hay relatos de personas que la han visto deambular en los terrenos que acostumbraba a visitar, así como otras personas que la han visto en lugares alejados de esa zona. Con el tiempo se ha labrado una fama a la altura de La Llorona. En conclusión, la Quintrala es una leyenda que recoge parte de la cultura chilena, además de causar temor entre quienes la conocen. Historia típica de Chile. Si tú tienes alguna experiencia de avistamiento, de lo que sea, inclusive de la Quintrala, sería positivo que nos la envíes para poder compartirla con todos ustedes. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.